Me llamo Mateo y me gustaría contar mi experiencia con seres, no sé si eran fantasmas o alguna criatura demoníaca, he pasado mucho tiempo tratando de convencerme de que imaginé todo. He ido a un sinnúmero de psicólogos para intentar calmar esta culpa que me carcome hasta el día de hoy, pero creo que el primer paso es aceptar los hechos. Cuando ocurrió esta historia, yo tenía tan solo 15 años y vivía con mi mamá y mis dos hermanos menores, de 8 años, Samantha y Samuel, los gemelos como solíamos llamarlos. Nuestra vida no era perfecta, pero tampoco podía decir que era la peor. Mamá era enfermera y pasaba la mayoría de sus días en el hospital, trabajando duro para mantener nuestro hogar. Así que por necesidad y falta de recursos para contratar a alguien, como muchos hermanos mayores me convertí en su principal cuidador. Vivíamos en la ciudad, en un pequeño departamento de 2 habitaciones, compartía mi habitación con los gemelos, lo que a veces resultaba un verdadero desafío, pues eran niños y por obvias razones se comportaban como tales. Pero en fin ellos dormían en una litera en una esquina y yo en la otra esquina en una cama individual. Por lo que la mayoría de las veces podía obtener un poco de paz, colocando audífonos y fingiendo que nadie estaba ahí. A pesar de todo lo que trabajaba mi mamá, siempre intentaba estar al pendiente en la medida de lo posible, siempre procuraba que estuviéramos limpios y que hiciéramos la tarea de la escuela, además de que si tenías un problema, siempre sabías que no estaba lo suficientemente cansada como para escucharte y en su descanso y sus vacaciones anuales. Siempre procuraba darnos un poco de ese tiempo a nosotros y prueba de eso era algo que esperábamos con ansias cada año, nuestras vacaciones familiares. Durante nuestras vacaciones de verano, mamá nos llevaba fuera de la ciudad, a un área de campamento cerca de un hermoso bosque. Era nuestra oportunidad de escapar de la rutina y disfrutar de un tiempo juntos en la naturaleza. Realmente me gustaba mucho, puesto que en aquel lugar con los años había hecho amigos que vivían cerca y por lo general mamá me dejaba estar con ellos un día completo de los 3 que estábamos ahí. Sin embargo, en nuestro último campamento, nos pasó algo que no solo marcó a nuestra pequeña familia para siempre, sino que también fue el motivo por el que jamás regresamos a acampar y en mi caso, nunca me he atrevido a acercarme de nuevo a zonas boscosas o lugares con mucha vegetación a pesar de que en aquel tiempo me gustaban mucho, pero ahora pienso que nadie sabe qué clase de horrores se pueden ocultar en esos lugares. Nuestra última escapada comenzó con un pesado viaje en carretera hacia un lugar nuevo. Mamá había escuchado sobre esta zona de campamento a través de un paciente suyo, quien la había recomendado encarecidamente. Dijo que era hermosa y más económica que nuestra ubicación anterior, lo que hizo que yo fuera un poco molesto, por no ir al lugar de siempre, pero mamá me dijo que podría hacer nuevos amigos ahí. El viaje en sí resultó ser particularmente molesto, nunca habíamos viajado tan lejos antes y los gemelos se inquietaron mucho en el auto. Fueron una verdadera molestia durante todo el viaje. Cuando finalmente llegamos al lugar, estábamos exhaustos. Mamá y yo comenzamos a instalar las tiendas de campaña y yo estaba agradecido de tener la mía propia. Los gemelos compartirían la otra carpa con mi mamá. La primera tarde transcurrió apaciblemente y jugamos algunos juegos de mesa, leímos un libro frente a la fogata y asamos malvaviscos. Cuando llegó la hora de dormir, estaba agotado y me quedé profundamente dormido en mi carpa en poco tiempo. Sin embargo, esa primera noche mi sueño se vio interrumpido por algo inquietante. Entre sueños comencé a escuchar susurros, aunque a medida de que pasaba el tiempo, eran cada vez más claras, comencé a escuchar voces extrañas. Eran voces que parecían pertenecer a personas que conocía, pero que no podía identificar claramente. Me desperté sobresaltado, pero en ese momento, todos los susurros cesaron abruptamente dejándome en un silencio sepulcral. Mi corazón latía con fuerza mientras yacía en mi carpa, tratando de entender lo que había sucedido. El sonido del viento en los árboles y los grillos en la distancia llenaban el aire. Me pregunté si había imaginado esas voces o si eran simples eco de los sonidos del bosque. Con el tiempo, la fatiga y la confusión me llevaron de nuevo al sueño, aunque mis pensamientos inquietantes no me abandonaron por completo. A la mañana siguiente,
Cuando salí de mi carpa vi a mamá preparando el desayuno en la fogata, me pidió que fuera a despertar a los gemelos y les dijera que era hora de desayunar. Sin embargo, cuando abrí la carpa en donde se supone que debían de estar, descubrí que no estaban ahí. Volteé al área de los baños, pero tampoco los vi ahí formados. Sin pensarlo mucho comencé a buscarlos entre el área de acampada, pues desde que tenían 5 años, se salían de la carpa para jugar o explorar, pero nunca se iban muy lejos. Caminé por algunos minutos, pero no parecían estar en ningún lado. Los llamé por sus nombres varias veces sin obtener respuesta. Estuve a punto de regresar y decirle a mamá que no los encontraba cuando los vi. Mis hermanos estaban sentados justo en los límites de la zona de acampada, justo donde terminaba el campamento y comenzaba el espeso bosque. Me acerqué rápidamente a ellos y les dije que no podían estar ahí, que no era nuestra área y que tampoco debían acercarse al bosque. En ese momento, los gemelos me miraron con una gran sonrisa de asombro y Samantha señaló hacia el bosque sacando su dedo por uno de los rombos de la cerca que dividía el bosque del área de acampada. «Mira, Mateo», dijo con voz tranquila pero ligeramente emocionada, «hay niños ahí, niños que se parecen a nosotros». Me incliné para mirar más de cerca, pero no vi nada en el bosque, excepto algunos arbustos que se movían de una manera extraña. Me refiero a que no parecía que una simple brisa podría moverlos de esa manera, pero pensé que podrían ser animales como ardillas, lagartijas o pájaros. Así que les dije que dejaran de inventar cosas y que fueran a desayunar. A regañadientes aceptaron y volvimos al campamento. Durante el desayuno, los gemelos continuaron insistiendo en que habían visto a niños idénticos a ellos en el bosque y que incluso les habían dicho que querían jugar con ellos. Cada vez que mencionaban esto, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. No sabía por qué, pero cada que recuerdo ese día, no puedo evitar darme cuenta de lo incómodo que me sentí en ese momento. Les dije que dejaran de inventar historias, pero mamá, en un intento de mantener su espíritu alegre, les dijo que si esos niños querían unirse a nosotros para cenar podrían hacerlo. Después del desayuno, los gemelos pidieron permiso para ir al área de juegos, donde había columpios y toboganes. Mamá les dijo que podían ir y después me pidió si podía ir con ellos para cuidarlos mientras ella hacía algunas compras en el supermercado fuera de la zona de acampada. Puesto que alguien nos había robado la comida por la noche y no teníamos suficiente para los días que nos faltaban. Al principio no estaba muy emocionado por la idea de seguir cuidando a los gemelos, pero finalmente acepté a sabiendas que no tenía muchas opciones. Mientras los gemelos jugaban, yo me senté en una de las bancas con un libro, solo levantando la vista de vez en cuando para asegurarme de que estuvieran bien. Fue entonces cuando una chica se sentó a mi lado. Tenía cabello oscuro y ojos penetrantes, me sonrió y comenzó a hablar conmigo, invitándome a unirme a una pequeña reunión que algunos chicos estaban organizando más tarde. Intrigado le dije que me gustaría unirme, aunque tenía que pedirle permiso a mi mamá, así que aquella chica me pasó su número y me dijo que le avisara si me dejaban ir. En ese momento me sentí muy emocionado de ir a aquella fiesta. Sin embargo, aquella sensación me duró muy poco, pues cuando volví la mirada hacia los columpios, me di cuenta de que los gemelos ya no estaban ahí. Me levanté rápidamente y los busqué en los toboganes y en el área de juegos, pero no pude encontrarlos en ninguna parte. Pasé casi una hora buscándolos frenéticamente antes de aceptar que los gemelos ya no estaban en el área de acampada. Fui a buscar ayuda a los guardias del lugar, pero no parecían tomarlo en serio. Insistieron en que los gemelos debían estar en los toboganes y que no había razón para preocuparse. Frustrado, insistí en que los había buscado por todas partes y que definitivamente ya no estaban en el lugar. Finalmente mamá regresó del supermercado y me acerqué a ella con ojos llenos de preocupación. Le expliqué lo que había sucedido y su rostro se llenó de pánico. Inmediatamente se dirigió hacia los guardabosques y les exigió que buscaran a sus niños de inmediato. Los guardabosques accedieron a regañadientes y comenzaron a buscar en el área de acampada, pero como dije, ellos estaban actuando como si no estuvieran muy lejos y que solo los estábamos haciendo perder su tiempo. Sin embargo,
el tiempo pasaba y cada vez los guardabosques se lo comenzaban a tomar más en serio e incluso llegaron a la conclusión de que de alguna manera habían logrado trepar la cerca y habían entrado al bosque, por lo que un grupo de voluntarios comenzaron a buscarlos. Sin embargo, muy pronto la noche cayó y los guardabosques dijeron que no tenían sentido seguir buscando en la oscuridad y que retomarían la búsqueda apenas amaneciera. La angustia se apoderaba de nosotros ante esa noticia. El saber que mis hermanos pasarían la noche en el bosque era aterradora. Recuerdo que mi mamá estaba desesperada y gritaba exigiendo que no dejaran de buscar hasta encontrar a sus hijos. Y mientras los guardabosques trataban de impedir que mi mamá entrara por su cuenta al bosque, vimos algo que nos dejó sin palabras. Desde el espeso bosque salieron los gemelos caminando por su cuenta. Sus caras estaban iluminadas por sonrisas y estaban descalzos, pero estaban bien. Regresaron a nosotros como si nada hubiera pasado, como si su desaparición hubiera sido solo un mal sueño. Todos corrimos hacia los gemelos cuando los vimos salir del bosque. Mamá estaba llorando de alivio mientras los abrazaba y les besaba toda la cara, agradeciendo a Dios por permitirnos verlos sanos y salvos una vez más. Sin embargo, algo en la escena me hizo sentir incómodo. A pesar de la alegría y el alivio que debería haber sentido, no podía evitar tener una sensación inquietante. Los gemelos seguían sonriendo sin parpadear. Parecía que su sonrisa era forzada y un escalofrío recorrió mi espalda cuando ambos me voltearon a ver al mismo tiempo sin dejar de sonreír, pero cuando vieron que me asusté ambos volvieron su vista al frente. Cuando los gemelos finalmente volvieron a parpadear y a comportarse de manera más normal, nos sentimos aliviados. Los paramédicos los revisaron casi de inmediato y nos dijeron que aparte de una ligera deshidratación, parecían estar en buen estado, lo cual era extraño, considerando que solo habían desayunado ese día. Mamá tomó la decisión de regresar a casa al amanecer a pesar de que aún nos quedaba una noche en el campamento. Para mí era evidente que algo había cambiado en los gemelos. Desde esa mañana, notamos que los gemelos ya no eran los mismos. Mientras estábamos de camino en la carretera, notamos que los dos estaban extremadamente callados y retirados. No jugaban como solían hacerlo y hablaban en voz baja, a menudo susurrando entre ellos. Cuando les preguntamos sobre su experiencia en el bosque, parecían confundidos y divagaban. Decían que habían entrado persiguiendo una mariposa que era muy bonita y cuando la perdieron de vista, se dieron cuenta de que ya no sabían cómo volver y después solo siguieron las luces de las linternas para regresar al campamento. Pero cuando les preguntábamos cómo habían cruzado la cerca o cómo habían perdido los zapatos sin tener una sola herida en los pies, simplemente intercambiaron miradas serias por unos segundos y se encogieron de hombros. Lo extraño empezó desde que entramos al departamento. Ambos se asustaron cuando vieron a nuestro gato, el cual teníamos desde antes que ellos nacieran y ellos lo adoraban. También el gato se erizó cuando los vio y corrió a otra habitación. A la mañana siguiente, como mi mamá ya tenía el día libre, se quedó dormida hasta tarde como normalmente lo hacía siempre que descansaba. Yo fui a la cocina para servirme un poco de cereal y mientras caminaba hacia allá, escuché que la televisión estaba prendida. Eso no era extraño puesto que los gemelos solían levantarse temprano y apoderarse de la tele para ver sus caricaturas. Mientras más me acercaba me daba cuenta de que no estaban viendo dibujos animados, sino una película un poco fuerte. No sé si alguien la ha visto, pero estaban viendo la película de la mosca. Para quienes no la hayan visto, básicamente es de un hombre que por un experimento fallido, se empieza a convertir en una especie de un híbrido entre mosca y humano. Sé que no suena tan malo, pero es un poco gráfica y no es algo que debiera de ver un niño. Pero eso no era lo peor, sino que ambos miraban la televisión sin parpadear y repetían cada diálogo, como si estuvieran aprendiendo palabras nuevas. Estaba a punto de decirles algo, cuando noté que sobre la mesa de la sala estaban 2 platos de cereal. Solo que estos estaban regados por toda la mesa y había leche en la alfombra de la sala. Eso era extraño, puesto que aunque ellos eran niños, todos procurábamos tener la casa limpia para no darle mucho trabajo a nuestra mamá.
así que ellos no solían hacer ese tipo de cosas. Les dije que dejaran de ver eso y que limpiaran todo antes de que mamá se despertara o se iba a enojar, y después de eso les apagué la tele y volví a mi cuarto para ver videos. Un poco más tarde, cuando salí para verificar si los gemelos habían limpiado el desastre que habían causado en la sala, me quedé perplejo cuando los encontré haciendo algo completamente extraño. Samantha estaba lamiendo el tapete empapado de leche derramada, mientras que Samuel comía el cereal del suelo sin usar las manos, como si fueran animales salvajes. Sus rostros mostraban una extraña y tétrica sonrisa mientras compartían miradas y risas infantiles que en ese contexto parecían perturbadoras. Les pedí que dejaran de hacerlo, preocupado de que pudieran enfermarse, pero parecían no escucharme. Cuando mamá salió de su habitación y los vio, se enojó y les preguntó por qué estaban actuando de esa manera. Los gemelos, en un acto sincronizado, señalaron hacia mí y afirmaron que yo les había dicho que lo hicieran. Mamá me miró con furia y yo traté de explicar que solo les había pedido que limpiaran, pero no de esa manera, y como ella no sabía a quién creerle, decidió darle poca importancia al asunto, pero les advirtió que no debían hacerlo de nuevo. Esa extraña conducta no fue el único evento inquietante. Durante las noches sentía que los gemelos me observaban desde sus literas, como si estuvieran esperando a que me quedara profundamente dormido. Al principio traté de ignorarlo, pensando que eran solo mis propias paranoias sin fundamento. Sin embargo, después de varias noches la sensación se hizo más fuerte. En la quinta noche, cuando sentí que me miraban con mayor intensidad, decidí voltear hacia sus literas. Lo que vi me dejó sin aliento. Los gemelos me miraban con ojos que parecían tener un brillo azul artificial. No había ninguna fuente de luz en la habitación que pudiera justificar ese resplandor. Cuando se dieron cuenta de que los había descubierto, cerraron los ojos rápidamente. Después de ver eso, durante esa noche no pude dormir por el miedo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando mis hermanos se levantaron de sus literas. Fingí estar dormido, pero abría los ojos de vez en cuando para espiar lo que estaban haciendo. La habitación estaba en penumbra, pero logré ver que los gemelos se movían de una manera extraña. Caminaban a 4 patas, dando pequeños saltos mientras se lanzaban risas cómplices, como si estuvieran jugando. Sin embargo, yo sabía que algo estaba muy mal, ya que mis hermanos jamás habían actuado así antes. Luego los gemelos se pusieron de pie y abrieron la puerta para salir de la habitación. Yo no pude quedarme más tiempo fingiendo dormir y corrí hacia la habitación de mamá para contarle lo que había visto. Al principio mamá trató de restarle importancia al asunto, sugiriendo que los gemelos estaban jugando, pero yo sabía que algo no estaba bien, especialmente a esa hora de la madrugada. Finalmente, cuando mi mamá se dio cuenta de la hora que era, decidió levantarse y hablar con los gemelos. Mientras nos dirigíamos a la sala donde se escuchaba que los niños estaban, ambos sentimos una sensación de inquietud en el aire. Al encender la luz, quedamos horrorizados al ver a los que creímos que eran mis hermanos masticando al gato de la familia, que ya estaba muerto. Un grito de horror escapó de la boca de mamá mientras observábamos la escena. Esos niños, o lo que sea que hayan sido esas cosas, se voltearon para mirarnos y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Acto seguido ambos niños comenzaron a gruñir como si fueran bestias salvajes. Luego salieron corriendo del departamento a una velocidad asombrosa. Mamá intentó perseguirlos, pero los niños desaparecieron en la oscuridad de la noche a una velocidad que ningún adulto podría igualar. Desesperada, mi madre presentó un informe a la policía al día siguiente, pero como a menudo sucede en estos casos, no obtuvimos resultados significativos. Nunca supimos qué eran, ni qué ocurrió con mis verdaderos hermanos, pero todas las noches rezo porque no hayan sufrido y que estén en un mejor lugar. Relato anónimo.